Muy buenas noches, tengan, estimados doctores. Vamos a dar curso a la clase de esta noche, que corresponde a colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, el colon. No sin antes recordar lo que vimos la clase de ayer. Hablamos sobre enfermedad diverticular y recordamos que la enfermedad diverticular se refiere a la presencia de los divertículos en el colon. Los divertículos entonces se definirán como pequeñas bolsas o sacos que se forman y protruyen a través de la pared del colon. Esta enfermedad incluye entonces la diverticulosis como una forma asintomática y una diverticulitis, una forma asintomática y que presenta complicaciones. Según la epidemiología, es más común en personas mayores de 50 años y en personas de países occidentales, debido especialmente a las dietas bajas en fibra. De igual forma, la prevalencia tiende a aumentar con la edad. Respecto a la diverticulosis, es la presencia de los divertículos en el colon sin inflamación y sin síntomas. Generalmente, entonces, se considera sintomática, pero puede presentarse con algunos síntomas leves como episodios de dolor abdominal intermitente o cambios en los hábitos intestinales. Respecto a la diverticulitis, pues es una inflamación e infección de uno o más divertículos y puede ser aguda como crónica y puede llevar a complicaciones graves si es que no se trata de forma adecuada. Los síntomas de la diverticulitis son desde el dolor abdominal, generalmente en el cuadrante inferior izquierdo, asociado a fiebre, náuseas, vómitos, cambios en los hábitos intestinales como diarrea o estreñimiento y ocasionalmente sangre en las heces. Para el diagnóstico de la diverticulitis es importante la historia clínica y el examen físico. Podemos apoyarnos en estudios de imagen como una tomografía computarizada de abdomen y pelvis, que suele ser el estudio de elección para confirmar el diagnóstico y evaluar la gravedad. También los estudios de ultrasonidos pueden ser útiles, especialmente en pacientes jóvenes, mujeres embarazadas. Y dentro de estudios de radiografía de abdomen, pues nos sirven para poder evidenciar aire libre en la cavidad peritoneal, o sea, el neumoperitoneo, si existen datos de perforación. Respecto al tratamiento de una diverticulitis leve, el tratamiento ambulatorio está basado en antibióticos orales, dieta líquida, baja o una dieta baja en residuos y también analgésicos. Es necesario hacer una revaluación temprana, ya que si no hubiera mejoría clínica en 48 o 72 horas, se debe considerar la internación. Para una diverticulitis moderada severa, el tratamiento pues, requiere el ingreso hospitalario, el uso de antibióticos intravenosos que sean de amplio espectro y que nos cubran bacterias gram-negativas y también bacterias anaerobias, el reposo intestinal, el ayuno y el uso de líquidos intravenosos. Y es importante hacer una evaluación quirúrgica, ¿no? Si existieran signos de complicaciones como formación de abscesos, perforación o peritonitis libre, se requiere entonces una conducta quirúrgica. ¿Cuáles serán entonces las complicaciones de la diverticulitis? Habíamos hablado sobre el absceso como una colección de pus que puede requerir un drenaje percutáneo o un drenaje mediante cirugía. De igual forma, la perforación, que puede llevar a peritonitis generalizada y requiere una cirugía urgente. También la formación de fístulas, que son conexiones anormales entre el colon y otros órganos vecinos. Comúnmente, el más frecuente es las fístulas tipo colovesicales. Y también pueden existir datos de obstrucción intestinal, ya sea por la inflamación como también por la cicatrización estenosando la luz del intestino. El tratamiento quirúrgico, habíamos mencionado mucho el tema de la cirugía de Hartmann, una resección del segmento afectado con una colostomía proximal y que en una segunda cirugía o una segunda etapa se puede realizar una reconexión intestinal, lo que nosotros llamamos una restitución de tránsito intestinal. Respecto a la resección con anastomosis primaria, esta es la nueva tendencia. Habíamos mencionado que actualmente la idea es evitar ser muy agresivos con el paciente y es justamente una conducta que se puede utilizar en algunos pacientes seleccionados y especialmente cuando no tengamos una peritonitis generalizada asociada. Respecto a la diverticulitis recurrente, existen indicaciones para una cirugía electiva, episodios recurrentes de diverticulitis o complicaciones como fístulas o estenosis y especialmente en pacientes inmunocomprometidos ya son datos para que nosotros pensemos en hacer una cirugía de forma electiva. Respecto a la prevención de la diverticulosis, pues como se ha asociado la etiología a una dieta pobre en fibra, entonces una dieta alta en fibra es la recomendación
Para prevenir ese tipo de cuadros, se aumentando la ingesta de frutas, verduras y cereales integrales en nuestra dieta. De igual forma, la hidratación adecuada, consumir suficiente agua o líquidos de forma diaria, recordando que cuando nosotros no los consumimos por vía oral, el cuerpo necesita encontrar o necesita redirigir los líquidos del organismo y el intestino grueso es el sitio preferido en el cual empieza a absorber más líquido del contenido intestinal para tratar de suplir la deficiencia del consumo o la ingesta que nosotros tenemos. Y por tanto, si nosotros tenemos una buena hidratación, no va a ser necesario que se absorba en exceso el líquido del contenido intestinal, lo cual hace que las heces sean más blandas, más voluminosas y prevendrían para la formación de nuestros divertículos de pulsión. Respecto también al ejercicio regular, es una medida de prevención, ya que nos permite mantener un estilo de vida activo y más saludable. Respecto al seguimiento y al monitoreo, una colonoscopía, pues se recomienda después de un episodio de diverticulitis para descartar cáncer. Siempre hay que descartar patología neoplástica y también evaluar el estado del colon. Es importante la educación del paciente sobre signos y síntomas de complicaciones y también es importante que el paciente tenga una buena adherencia al tratamiento y a las modificaciones de la dieta. Dentro de los factores de riesgo para complicaciones, habíamos visto, ¿no? Una historia de episodios severos o recurrentes de diverticulitis, la inmunosupresión y el uso crónico de algunos medicamentos como los AINES o los esteroides. Respecto al pronóstico, con tratamiento adecuado, la mayoría de los pacientes con diverticulitis se recuperan completamente. Sin embargo, algunos pueden requerir cirugía por complicaciones o por episodios de recurrencia. Respecto a la obstrucción del intestino grueso, hablábamos sobre vólvulo y megacolon, definiendo que un vólvulo es una torsión del intestino sobre su eje mesentérico, lo que provoca una obstrucción intestinal. En el intestino grueso, pues los sitios más comunes son el colon sigmoide y el ciego, pero también el libro nos describe el colon transverso. La etiología, pues el vólvulo de colon sigmoide es el más común en las personas mayores con antecedentes de estreñimiento crónico y un colon sigmoide redundante. Además, recordamos que el colon sigmoide es un segmento del colon que es extremadamente móvil. El vólvulo secal es más frecuente en personas jóvenes que tienen un mesenterio móvil, recordando que tener un mesenterio móvil a nivel secal no es normal. Respecto a los factores de riesgo para nuestro vólvulo de colon sigmoide está la edad avanzada, el estreñimiento crónico, puede estar asociado a una enfermedad de Chagas y también el uso de medicamentos psicotrópicos. En el vólvulo de ciego puede estar asociado al embarazo, a procedimientos quirúrgicos previos y especialmente a malformaciones congénitas del mesenterio que permiten que este segmento del intestino sea más móvil de lo normal. La presentación clínica, el paciente presenta dolor abdominal agudo, progresivo, distensión abdominal, ausencia de eliminación de gases, ausencia de evacuaciones, todo en relación a un ilio, y también presenta náuseas y vómitos. Para nuestro diagnóstico, solemos apoyar nuestra sospecha clínica con estudios de radiografía de abdomen, en el cual es muy sencillo poder diferenciar un signo de grano de café para un vólvulo de colon sigmoide y un signo de frijol o la imagen de un pequeño riñón lleno de aire como un signo de un vólvulo secal. En una tomografía computarizada, pues se puede confirmar el diagnóstico ya que nos permite evidenciar el sitio de torsión y de igual forma nos ayuda a ver datos de sufrimiento intestinal para ver la viabilidad del intestino. Se puede realizar enema de contraste o estudios de endoscopía. Mencionaba, ¿no? Que muchas veces em, puede estar, puede estar en relación a más que todos los datos de riesgo de perforación y demás, lo que nos puede evitar realizar estos estudios. Sin embargo, un enema de contraste que habíamos visto el estudio con gastrografina nos permite evidenciar un signo que es el signo de pico de ave que también nos permite evidenciar el sitio de torsión del punto de obstrucción a nivel ya sea de un vólvulo sigmoide o en un vólvulo de colon sigmoide transverso o de ciego también. En el tema de una endoscopía, recordamos que no solamente es diagnóstica, sino que va a poder ser también terapéutica. Y es por eso que en el tratamiento inicial del vólvulo sigmoide tenemos como primera medida la descompresión endoscópica. Recordamos, y muchos de nosotros tal vez vamos a hacer memoria, tal vez algunos hemos realizado ya el procedimiento a nuestro internado y demás, o hemos visto cómo a ciegas se puede realizar un bastonaje para descomprimir el vólvulo.
procedimiento que el texto no lo menciona porque ya a estas alturas del desarrollo científico y demás, es mucho más recomendable realizarlo mediante una visión endoscópica. Lastimosamente en nuestro medio no es que todos los centros y hospitales tengan a disposición y a las 24 horas un servicio de endoscopía. Sin embargo, el texto nos menciona que es lo indicado, ¿no? Primero, una descompresión endoscópica mediante una sigmoidoscopía flexible para descomprimir el vólvulo, y esta suele ser exitosa en un 70 al 90% de los casos. Tiene la gran ventaja de que mediante la visión endoscópica se puede evidenciar también datos de sufrimiento intestinal para también conocer la posibilidad de requerir una cirugía de urgencia. También se hace la colocación de sonda rectal. Mediante la guía endoscópica se puede, en ese mismo procedimiento, instalar la sonda rectal que permite mantener el intestino en buena posición sin que vuelva a torsionarse y así aliviar también la obstrucción. Respecto al tratamiento quirúrgico del bóbulo sigmoide, tenemos dos tipos de procedimientos. Aquellos que entran a una cirugía de emergencia, que es el mayor caso, y los que ingresan a una cirugía electiva. Cuando nosotros hemos logrado descomprimir mediante la mínima invasión, estamos hablando mediante un bastonaje o una endoscopía, el vólvulo, podemos irnos hacia una cirugía electiva, ¿no? Preparar al paciente y someterlo a una sigmoidectomía con una anastomosis primaria para prevenir las recurrencias de esta torsión del vólvulo o este vólvulo del sigmoide. En cambio, cuando nosotros intentamos un bastonaje o intentamos la descompresión endoscópica y esta falla, o ya de por sí el paciente llega con datos de complicación o incluso el mismo tiempo de evolución es bastante prolongado, nos dirigimos directamente a una cirugía de emergencia, especialmente cuando sospechamos de signos de perforación, peritonitis y, como les mencionaba, el fracaso de la descompresión endoscópica, en el cual la intervención quirúrgica corresponde a una sigmoidectomía, y en los casos de emergencia se puede intentar una anastomosis, pero habíamos visto que el procedimiento más seguro es la cirugía de Hartmann, en la cual confeccionamos una colostomía terminal. Respecto al tratamiento del vuelvo secal, directamente hablamos de la intervención quirúrgica, que generalmente requiere una hemicolectomía derecha con una anastomosis ileocolónica, y en algunos casos podemos hablar de una secopexia, pero en general se realiza la extirpación. No se recomienda una descompresión endoscópica en el caso del vólvulo secal, debido al alto riesgo de perforación y bajo éxito. Respecto a las complicaciones del vólvulo, el vólvulo evoluciona hacia una estrangulación intestinal, lo que conlleva necrosis, perforación y peritonitis. Cuando existe la perforación, entonces se produce una peritonitis generalizada que lleva al paciente a la sepsis, a un choque séptico y al fallecimiento. Respecto al manejo postoperatorio, muchas veces estamos hablando de pacientes de tercera edad con un cuadro complicado y demás, requieran una monitorización en su postoperatorio en la unidad de cuidados intensivos. Esto es reservado para los pacientes con complicaciones severas y asociado siempre a una alta mortalidad. Posteriormente, también es importante hacer una reintroducción gradual a la dieta del paciente y hacer un correcto manejo del dolor con la analgesia adecuada. Para prevenir recurrencias, es importante que una vez que se ha resuelto la emergencia, que en este caso sería el vólvulo, es importante recomendar una cirugía profiláctica, ¿no? En aquellos pacientes con episodios recurrentes para prevenir que el siguiente episodio llegue a ser más severo. También es importante las modificaciones dietéticas para prevenir el estreñimiento crónico. Respecto al pronóstico, cuando tenemos un episodio sin estrangulación, el pronóstico suele ser bueno con el tratamiento oportuno y adecuado. Ya con datos de estrangulación o perforación intestinal, existe mayor mortalidad, mayor morbilidad con riesgo de complicaciones. También finalizando la parte de obstrucción, el capítulo esa parte del texto, nuestro capítulo de intestino grueso, nos habla un poco sobre la pseudoobstrucción, que sería el síndrome de Ogilvy, como un cuadro de pseudoobstrucción colónica aguda, con una condición similar, especialmente hasta en imagen, con dilatación de colon, etcétera, que puede confundirse con vólvulo. Sin embargo, esta no tiene un origen mecánico como tal y sería o estaría relacionado más que todo a la condición premórbida del paciente, que lo condiciona a estar mucho tiempo en reposo, que no se levante de su cama, que además reciba varios medicamentos que pueden alterar la motilidad intestinal, y generalmente responde al tratamiento con neostigmina y algunas veces requiere una descompresión colónica.
Respecto a la evaluación preparatoria para los pacientes, es importante evaluar el estado hemodinámico y corregir los desequilibrios electrolíticos asociados a estos cuadros. De igual forma, la mecanología adecuada permite planificar la conducta quirúrgica. Muy bien. Respecto a nuestro caso clínico, vamos a tener un paciente masculino de 45 años con antecedentes de colitis ulcerosa, diagnosticado ya hace 10 años. Se presenta en urgencias con una exacerbación del dolor abdominal y diarrea sanguinolenta con 2 semanas de evolución y refiere que ha tenido también entre 10 a 12 evacuaciones diarias con presencia de sangre. Además, esto está asociado a una fiebre intermitente y también nota una pérdida de peso de 5 kilogramos en el último mes. Al examen físico se puede evidenciar un abdomen doloroso, la palpación en el cuadrante inferior izquierdo. No se logra evidenciar signos de peritonitis. Los ruidos intestinales se encuentran aumentados. El paciente también tiene antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria intestinal, con un hermano que ha sido diagnosticado con enfermedad de Crohn. Respecto a las pruebas diagnósticas, se le solicita o se le realiza una biopsia de colon, cuyo informe nos revela criptitis, abscesos crípticos y una infiltración linfocítica densa sin presencia de granulomas. Los laboratorios, tenemos una hemoglobina de 9,8 gramos por decilitro y un paciente que está con datos de anemia, un hematocrito también bajo, 29%, los leucocitos de 15.000 con predominio de neutrófilos, una albúmina de 2,8, una proteína C reactiva elevada y los electrolitos que al momento se encuentran normales. En estudios de imagen que se le solicitan, pues se tiene una colonoscopia que muestra una mucosa que se encuentra eritematosa, con un aspecto friable, ulcerado en algunos sectores, que afecta de manera continua desde lo que viene a ser el recto hasta el colon transverso. Y también se puede observar áreas con presencia de pseudopólipos. En una tomografía computarizada de abdomen y pelvis se revela el engrosamiento de la pared intestinal y algunas áreas de estenosis en el ilion terminal, lo que sugiere una enfermedad de Crohn concomitante. Muy bien, eso es respecto al caso clínico que tenemos para esta clase. Ahora vamos a postular estas 10 preguntas para la clase de esta noche y recordamos que tenemos 30 segundos para responder a cada una de ellas a partir de este momento.
Muy bien, después de haber respondido esas 10 preguntas, vamos a comenzar a ver qué es lo que el texto nos presenta respecto a la colitis ulcerativa y a la enfermedad de Crohn del colon. Específica del colon, porque habíamos visto que la enfermedad de Crohn no solamente afecta al intestino grueso, sino que afecta a todo el tubo digestivo prácticamente, así que ya lo habíamos visto en nuestro capítulo de intestino delgado también. Entonces, si hablamos en general de la enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos que hablar de tres formas descritas que afectan el intestino grueso. Estaríamos hablando de la colitis ulcerosa o la colitis ulcerativa, que afecta entre 8 a 15 personas por cada 100.000 habitantes en los Estados Unidos, con una incidencia pico en la tercera década de la vida y en la séptima década de la vida. De igual forma es bimodal, ¿no? Estamos hablando de la tercera y la séptima. En la enfermedad de Crohn, que afecta entre 1 a 5 personas por 100.000 habitantes. De igual forma de incidencia bimodal, la mayoría de los casos entre los 15 y 30 años y luego entre los 60 y 70 años. Y cuando no podemos diferenciar entre estas dos enfermedades, entre estas dos entidades, estamos hablando de una colitis indeterminada, que se presenta en un 15% de los casos de enfermedad inflamatoria intestinal del intestino grueso. Respecto a la patología y el diagnóstico diferencial entre estas enfermedades, pues la colitis ulcerativa afecta de forma continua al recto y al colon. Y como su nombre lo dice, no es colitis ulcerativa, entonces no afecta al intestino delgado. En cambio, la enfermedad de Crohn puede afectar al recto, pero con lesiones por saltos, aunque muchas veces la preservación rectal es frecuente. Es lo que mencionábamos también en nuestro capítulo de intestino, que suele respetar al recto. Pero también recordamos que la enfermedad de Crohn no se limita al intestino grueso, ¿no? Generalmente tiene una mayor presentación a nivel del ilion, pero en teoría se dice que puede presentarse desde la boca hasta el ano, en cualquier parte del tubo digestivo. En 15% de los casos no se puede distinguir entre estas dos enfermedades, por lo que los hallazgos son comunes para ambos y se manejarán como una colitis indeterminada. Estas enfermedades inflamatorias intestinales, recordamos que como la enfermedad de Crohn también tienen manifestaciones extraintestinales, siendo el hígado el sitio común de una enfermedad extracolónica donde se puede evidenciar una infiltración grasa en un 40 a 50% de los pacientes y que puede llegar hasta cirrosis en un 2 a 5% de los pacientes. Respecto a la colitis ulcerativa, tenemos nuestra primera pregunta a responder durante nuestra clase. Y vemos, ¿no? El diagnóstico de la colitis ulcerativa casi siempre se hace por, veamos nuestras respuestas. La clínica, la radiografía simple, la ultrasonografía, la endoscopía o la tomografía. Vamos por endoscopía. Efectivamente, la respuesta es el inciso de endoscopía. Veamos, si hablamos nosotros de colitis ulcerativa, hay que recordar que es una enfermedad dinámica caracterizada por episodios de remisión y posteriormente episodios de exacerbación. Puede identificarse una fase inactiva o también llamada fase quiescente y una fase activa de bajo grado, que puede ser también una fase activa que puede llevar a una enfermedad fulminante. Puede afectar al recto, produciendo proctitis, o al recto y al colon sigmoides, produciendo una proctosigmoiditis, o al recto con el colon izquierdo, produciendo una colitis del lado izquierdo, o al recto y a longitudes variables del colon, en lo que se conocería como una pancolitis. Respecto al cuadro clínico, pues el inicio del cuadro suele ser insidioso, suele ser mínimo. Muchas veces lo que llama más la atención es la presencia de sangre en las heces, aunque también puede tener un inicio abrupto en la cual la diarrea y el sangrado intenso son muy llamativos, asociado a tenesmo, a dolor abdominal y también a fiebre. Respecto al diagnóstico, como habíamos preguntado, casi siempre se confirma por endoscopía.
Cuando se realiza proctoscopía, especialmente en afecciones rectales, también se puede diagnosticar. Y en cuadros tempranos, lo que se evidencia es un edema de la mucosa y la pérdida del patrón vascular normal de la luz del intestino. En cuadros avanzados se observa el tejido friable, o sea, con friabilidad. Se evidencian ulceraciones de la mucosa y también algunas veces presencia de pus y moco. En una colitis ulcerativa de larga evolución, el colon se presenta como acortado y empieza a carecer de las formaciones australes o de ese aspecto que generalmente tiene el colon en nuestros gráficos, ¿no? En nuestros esquemas, por las austras y demás, ya no tiene ese aspecto. Entonces empieza a formar lo que se conoce como un colon en tubo de plomo, que es típico de una colitis ulcerativa. La inflamación se limita a la mucosa y las estenosis son poco frecuentes. Ese es un dato que es importante para diferenciarlo de la enfermedad de Crohn, porque recordamos que la inflamación se presenta en toda la pared del intestino, ¿no? En la mucosa, en la submucosa, en la muscular, hasta la serosa, lo que condiciona que toda la pared se encuentre inflamada y forme las estenosis. En este caso, las estenosis son poco frecuentes en la colitis ulcerativa. De presentarse algún tipo de estenosis, debe considerarse la posibilidad de enfrentarnos a un cuadro de neoplasia hasta que se demuestre lo contrario. En relación a ese signo que habíamos mencionado, pues tenemos esta segunda pregunta que nos dice, el colon, tubo de plomo, se observa en, y bueno, lo acabamos de mencionar, ¿no? Llevan tres respuestas, exactamente. No hay mucha discusión a este nivel, ya que la respuesta es inciso B, la colitis ulcerativa. ¿Cuáles vienen a ser las indicaciones para la cirugía? Tenemos nuestra tercera pregunta en relación justamente a lo que vamos a abordar. ¿Qué nos dice? Los pacientes con signos y síntomas de colitis fulminante deben tratarse de manera radical con, veamos nuestras respuestas. Inciso D, 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 D. Bueno, existe consenso. Justamente la respuesta es el inciso D, ya que estamos hablando de reposo intestinal, hidratación, antibióticos de amplio espectro y corticoides. Veamos, respecto a las indicaciones para cirugía, tenemos indicaciones para una cirugía electiva y para una cirugía de urgencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que viene a ser la cirugía de urgencia, las indicaciones vienen a ser la hemorragia masiva, tan importante que llega a amenazar la vida, la presencia de un megacolon tóxico o también conocido como colitis fulminante, que requiere un tratamiento agresivo, ¿no? Las medidas generales son iniciar el reposo intestinal, o sea, NPO, hidratación, antibióticos de amplio espectro y el uso también de corticoides de forma endovenosa. Aquí, ¿qué es importante? La colonoscopía, el enema de bario o los antidiarreicos están contraindicados frente a una colitis fulminante. Y es importante ver el deterioro, o sea, evaluar si el paciente presenta deterioro de la condición clínica en 24 hasta 48 horas. Si presenta ese deterioro, el paciente tiene que ingresar a una cirugía. Respecto a una cirugía electiva, cuando nosotros postulamos una cirugía para un paciente con colitis ulcerativa, pues cuando tengamos intratabilidad a pesar de una terapia a máximas dosis de los medicamentos. El desarrollo de alto riesgo de complicaciones mayores frente al uso de la terapia médica. Por ejemplo, tanto utilizar esteroides por el uso crónico llegaron a necrosis aséptica, ¿no? Entonces, para evitar ese riesgo, si el paciente tiene alto riesgo de este tipo de complicaciones severas, es mejor irnos a cirugía electiva. De igual forma, si existe riesgo de carcinoma colorectal, tenemos que irnos a una cirugía electiva.
ya que aumenta con la enfermedad pancolónica. Existe un riesgo de 2% a 10 años de seguimiento, a 8% a 20 años con la enfermedad y hasta 18% después de 30 años con la enfermedad. Por tanto, para descartar siempre el riesgo de carcinoma es necesaria una vigilancia colonoscópica con múltiples biopsias y existe la presencia de cáncer invasivo en 20% de los pacientes que ya tienen datos de displasia de bajo grado. Entonces, si hay sospecha o riesgo de carcinoma, es mejor en esa cirugía electiva. Nuestra pregunta 4. Respecto a la colitis ulcerativa, una de las siguientes no corresponde a las indicaciones para cirugía. Veamos nuestras respuestas. Inciso B. Muy bien. La respuesta es efectivamente el inciso B, absceso intraabdominal sin deterioro clínico. Respecto al tratamiento quirúrgico, entonces tenemos, ¿no? Cirugía de urgencia, cirugía electiva. En cirugía de urgencia habíamos hablado de la colitis fulminante o el megacolon tóxico, en la cual la conducta es una colectomía abdominal total y mm, se confecciona una ileostomía terminal, ¿no? Como el procedimiento más seguro. La hemorragia masiva, que incluye sangrado rectal, puede resolverse mediante una proctectomía, solamente resecar el recto, más una ileostomía permanente o una anastomosis anal con bolsa ileal, ¿no? El tipo de procedimiento que habíamos visto el día martes en nuestras consideraciones generales de las cirugías. Se puede volver a formar o intentar formar un reservorio mediante el ileum, doblándolo en forma de una S, en forma de una U, J o una W, para que tengamos una especie de reservorio en la forma de bolsa ileal y esto ya lo anastomosamos directamente al ano. Este tipo de procedimientos, cuando recordamos, hacemos una extirpación del recto o proctectomía. Respecto a una cirugía electiva, debido al riesgo de inflamación prolongada e incluso malignidad, se recomienda incluir al recto en la resección. Es por eso que se realiza una proctocolectomía total, más también la formación de una ileostomía terminal. Esto como el estándar de oro en la cirugía electiva de una colitis ulcerativa. La proctocolectomía total se puede asociar, si no es a la ileostomía terminal, a una ileostomía continente que habíamos mencionado que recibe el nombre de bolsa de Koch. Pero de igual forma habíamos dicho que por querer darle cierta continencia al paciente con una ileostomía, lo condicionamos a morbilidad significativa. Puede existir incluso inflamación o complicaciones a nivel de la bolsa de Koch, entonces no es un procedimiento que se realice con mucha frecuencia. De igual forma, otra opción sería realizar una proctocolectomía restaurativa con la anastomosis anal con una bolsa ileal, que sería nuestra técnica alternativa para que el paciente tenga cierta restitución de su tránsito intestinal. Eso respecto a la colitis ulcerativa. Hablando de la enfermedad de Crohn del intestino grueso, recordamos, ¿no? De igual forma, va a ser una enfermedad crónica que se caracteriza por episodios de exacerbaciones y remisiones. Puede afectar cualquier parte del tracto intestinal, desde la boca hasta el ano. El diagnóstico generalmente se hace mediante colonoscopía o una esofago-gastroduodenoscopía o también por un enema de bario para el intestino delgado. La presencia de lesiones intercaladas es la clave para diferenciarla de una colitis ulcerosa o ulcerativa. Recordamos, ¿no? Las lesiones en la enfermedad de Crohn son por saltos. La afectación rectal no se presenta en todos los pacientes, solamente en un 40%. En cambio, en la colitis ulcerativa, la afectación rectal es importante. Por eso en la cirugía se toma en cuenta la resección del recto. En cambio, en la enfermedad de Crohn, el sitio más frecuente suele ser el ileum terminal y el compromiso también del ciego, seguido del intestino delgado, luego recién aparece el colon y finalmente el recto. Existe también la enfermedad de Crohn anal y perianal, que se manifiesta por la presencia de fístulas
y o también abscesos anales complejos y úlceras anales. Esta es una figura del texto, es justamente la figura número 19 del capítulo 29, en la cual se puede evidenciar, ¿no? Cómo se van formando úlceras, lesiones, fístulas múltiples a nivel perianal en un paciente con enfermedad de Crohn. Si se dan cuenta, este drenajito que se encuentra fijado a este nivel se encuentra también comunicado al otro lado, aquí más posteriormente. Entonces, estamos hablando de una enfermedad de Crohn que en su presentación anal y perianal es de una presentación muy difícil de manejar. Respecto a las indicaciones para la cirugía, en la colitis ulcerativa se puede curar considerando que solo afecta al colon cuando nosotros extirpamos el colon y el recto. Entonces, si no hay colon ni recto, ya no hay colitis. En cambio, en la enfermedad de Crohn es imposible pensar en extirpar todo el tejido que está en riesgo de sufrir la enfermedad de Crohn. Estamos hablando que comprende todo el tubo digestivo. Una persona no puede ser sometida a la extirpación de todo su tubo digestivo. Por tanto, la cirugía en la enfermedad de Crohn se reserva solamente para las complicaciones de la enfermedad. En cambio, la colitis ulcerativa puede llegar a curarse cuando nosotros extirpamos por completo el colon y el recto. Respecto a la enfermedad de Crohn, en su fase inflamatoria aguda, tenemos una inflamación intestinal complicada con presencia de abscesos que pueden estar o no asociados a presencia de fístulas intraabdominales. Aquí es necesario realizar una terapia médica máxima y la mayoría de los abscesos se resuelven por un drenaje percutáneo, ¿no? Mínimo invasivo. Durante la cirugía, las fístulas y las zonas de inflamación activa deben ser sometidas a resección. Cuando nos encontramos frente a una fase fibrótica o crónica, pueden producirse estenosis en cualquier parte del tracto gastrointestinal por la inflamación crónica. La perforación en esta fase crónica más bien es rara. Y estas estenosis, como recordamos en la parte de intestino delgado, se puede tratar mediante una resección o mediante una estenoplastía que permite ampliar la luz de ese segmento del intestino. ¿Cuáles son las decisiones intraquirúrgicas? Por ejemplo, cuando entramos a operar a un paciente con enfermedad de Crohn, tenemos que pensar cómo vamos a abordar. En ese sentido, nos menciona, es mejor ingresar por una incisión en la línea media. ¿Por qué? Tenemos siempre la posibilidad de terminar formando un ostoma, ya sea un colostoma o un ileostoma, dependiendo qué segmentos vamos a reseccionar. ¿Podemos hacer el abordaje por la paroscopía? Sí, condicionando o tomando en cuenta de que tal vez el paciente va a requerir múltiples exploraciones, entonces no sería beneficioso ingresar cada vez por la parotomía. Ingresar más bien de forma reiterada por la paroscopía es menos invasivo que estar abriendo la cavidad reiteradas veces. En ambos casos, dentro de las decisiones intraquirúrgicas, es importante que la longitud del intestino extirpado debe ser lo mínimo posible, ya que con múltiples resecciones podemos llevar al paciente a un síndrome de intestino corto o también a mayor morbimortalidad. Entonces, el intestino es un recurso que nosotros debemos manejar de forma sabia y no extirpar de forma exagerada. Siempre que tengamos un paciente estable, bien nutrido y con la enfermedad inflamatoria controlada, podemos recurrir a una anastomosis primaria. En cambio, en el paciente inestable, que se encuentra séptico o desnutrido, hay que considerar fuertemente la confección de un estoma. No puede ser una ileostomía o puede ser una colostomía. El texto también nos habla nuevamente sobre la enfermedad de Crohn, en este caso ileocólica y del intestino delgado, recordando que no solamente afecta al intestino grueso, sino que también afecta al ciego. Cuando afecta al ciego tiene mucha frecuencia para afectar también al ileón terminal y por tanto la forma ileocólica se presenta en un 41% de los pacientes y la de intestino delgado en un 35% de los pacientes. ¿Cuáles son las indicaciones para una cirugía? Cuando tengamos presencia de una fístula interna, un absceso, que esto suele presentarse en el 30-38% de los pacientes.
cuando tengamos datos de obstrucción en un 35 o 37% de los pacientes. De igual forma, la presencia de un absceso de psoas puede deberse muchas veces a una enfermedad ileocólica que ha sido abscedada. La sepsis entonces se trata mediante un drenaje percutáneo de los abscesos más el tratamiento antibiótico y es importante, ¿no? También lo habíamos mencionado en la parte o en nuestro capítulo de patología intestinal o de intestino delgado, que la parte nutricional no se debe dejar de lado. Entonces, muchas veces se necesita nutrición parenteral. Las estenosis aisladas pueden resecarse o someterse a estenoplastías. Entonces recordamos, ¿no? Como hacíamos mediante las técnicas de Henig-Mikulich, en la cual cortamos en un sentido y suturamos en otro para aumentar la luz, o la técnica parecida a la técnica Fini de las piloroplastías, en la cual le damos una forma de U invertida a nuestra asa intestinal, hacemos la sección y suturamos ampliando la luz de ese segmento estenosado. Existe una alta recurrencia, ¿no? Si nosotros vigilamos al paciente durante 10 años, más del 50% de los pacientes recurren con alguna complicación. La mayoría requieren incluso reintervenciones, reoperaciones. Específicamente hablando de la colitis de Crohn, ¿puede existir la colitis fulminante o también el megacolon tóxico? Sí. De igual forma requiere reanimación y tratamiento médico con reposo intestinal, antibióticos de amplio espectro y corticoides parenterales. Lo importante es que el tratamiento inicial es con medidas generales, pero hay que vigilar, ya que si el paciente no mejora, estamos hablando de 24 a 48 horas, debemos irnos a una cirugía. En este caso estamos hablando de una colectomía abdominal total con ileostomía terminal. Si existiera afectación rectal, nos vamos a una proctectomía electiva. Si no existe afectación rectal, podemos realizar una anastomosis ileorrectal tras la recuperación. O sea, después de haber extirpado todo el colon y hacer nuestra ileostomía, seguimos haciendo investigaciones, ¿no? En su postoperatorio lo vamos vigilando, vamos haciendo estudios complementarios, especialmente colonoscopías. En este caso estaríamos hablando de proctoscopías que nos permiten evidenciar si existe compromiso o no del recto. Como no es frecuente en la enfermedad de Crohn, si no existiese afectación rectal, podemos anastomosar nuestro ilio en el recto. Pero si existe afectación rectal, hay que también extirpar el recto en una proctectomía. ¿Cuáles vendrían a ser otras indicaciones para una cirugía en una colitis de Crohn? La intratabilidad, las complicaciones del tratamiento médico y de igual forma que en la colitis ulcerativa, el riesgo de desarrollar malignidad. En casos de displasia, no se recomienda la reconstrucción anal con una bolsa ileal por el riesgo del desarrollo de una enfermedad y un alto riesgo de fístula a nivel de la bolsa, ¿no? La bolsa puede complicarse con fístula, con absceso, con estenosis y producir una disfunción y falla de la misma y por tanto en esos casos no es recomendable hacer la conformación de una bolsa ileal. Dentro de los puntos claves de este capítulo de intestino grueso, pues el punto clave número 4 está en relación a este tipo de enfermedades inflamatorias y nos dice, ¿no? En la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa se asocian con un mayor riesgo de carcinoma colorectal. El riesgo depende de la cantidad de colon afectado y también de la duración de la enfermedad, ya que con mayor cantidad de colon o mayor extensión de colon afectado hay mayor probabilidad de que el tejido presente displasia y también mientras más tiempo se encuentre el paciente con la enfermedad activa, hay mayor probabilidad de que se desarrolle también displasia. Respecto a la enfermedad de Crohn anal y perianal, ya habíamos visto esta imagen y recordamos, ¿no? En un 35% de los pacientes. Generalmente está asociada a enfermedad de Crohn en otros segmentos del intestino. Aislada, o sea, solamente que afecte la región anal y perianal, es poco frecuente, un 3 a 4%. Respecto a las lesiones anales más frecuentes son la formación de apéndices cutáneos, como apéndices o como una especie de pólipos, por decirlo así, o crecimientos, presencias de masas cutáneas, y también la formación de fisuras. Generalmente estas fisuras son profundas y suelen ser laterales. La formación de absceso perianal y fístulas es frecuente y su manejo es desafiante. ¿Por qué? Porque este es un tejido que se mantiene inflamado, constantemente, y por tanto,
mucho tiempo, no cicatriza de forma rápida y más bien al estar inflamado adquiere un carácter friable que por la misma funcionalidad que tiene el recto o el ano, pues va a estar en constante eliminación de diarrea, de sangre, de heces. Entonces, es desafiante realizar el manejo de una enfermedad de Crohn anal y perianal. Dentro del tratamiento, muchas veces las medidas generales lo que hacen es tratar de ayudar a los síntomas con una terapia local. Por ejemplo, tratar de disminuir la irritación de la piel por la diarrea que presenta el paciente. Cuando nosotros tenemos apéndices cutáneos, formación de hemorroides o presencia de fisuras, ¿cuál es la recomendación del libro? No se debe extirpar. ¿Por qué razón? Porque si nosotros lo extirpamos, vamos a condicionar una herida que no va a sanar de forma rápida, porque ese tejido es un tejido inflamatorio. Entonces, más bien le condicionamos al paciente al riesgo de heridas crónicas. Cuando existe dolor anal, es necesario hacer una exploración con anestesia y revisar, ¿no? Si es por la presencia de un hemorroide que se encuentra tal vez con un dato de trombosis, o son las fisuras, o son las fístulas las que están produciendo la molestia. Pueden existir también presencia de abscesos, abscesos recurrentes o la formación de fístulas complejas, en los cuales es necesario primero hacer un control de la infección. En el caso de las fístulas, delimitar su anatomía, hacer una delimitación de las fístulas de los abscesos y el tratamiento de la enfermedad subyacente de la mucosa. O sea, no solamente hay que hacer un tratamiento local, sino también hay que tratar de hacer un tratamiento médico general para controlar la parte inflamatoria de esta enfermedad de Crohn. Y lo más importante es que si vamos a hacer drenajes para controlar también la infección, es necesario preservar el esfínter, porque si nosotros no preservamos el esfínter, condicionamos a nuestro paciente que presente incontinencia. Respecto a la enfermedad de Crohn anal, se presenta en un 10 a 15% de los casos y requieren una proctomía por sepsis anal y perianal. De igual forma, cuando existe proctitis, una enfermedad de Crohn, iniciamos un tratamiento médico con presencia de salicilato o también asociado a enemas de corticoides, corticosteroides, y hay que asociar metronidazol. Podemos utilizar infliximab o adalimumab. Es importante drenar todos y cada uno de los abscesos antes de iniciar una terapia inmunosupresora, ya que podemos hacer todo lo contrario de lo que tenemos como objetivo. Si bien tenemos un efecto o una esfera infectológica infecciosa importante, el tratamiento es inflamatorio, o sea, la enfermedad es de naturaleza inflamatoria y el tratamiento también tiene que cubrir esa parte inflamatoria. Pero si nosotros utilizamos corticosteroides y demás, hay que recordar que tiene su efecto inmunodepresor. Entonces, si vamos a utilizar una terapia inmunosupresora, inmunodepresora o anticuerpos monoclonales, debemos estar seguros de que hemos tratado previamente las colecciones de pus, porque si no, vamos a condicionar que esta parte infecciosa, estos abscesos, crezcan, se compliquen, sean más profundos y más bien estaríamos condicionando a mayor mortalidad a nuestro paciente en lugar de tratar de estabilizarlo y mejorar o hacer que remita la fase activa de la enfermedad inflamatoria. Eso respecto a la enfermedad de Crohn del colon. Y habíamos dicho, no, si no es colitis y si no es enfermedad de Crohn y estamos en la duda, lo manejamos como una colitis indeterminada. Y tenemos nuestra última pregunta de la clase de esta noche, que nos dice, bajo el diagnóstico de colitis indeterminada en un paciente con intratabilidad médica, se realiza colectomía total con ileostomía. El estudio patológico sugiere colitis ulcerativa, por lo que se recomienda programar el siguiente procedimiento quirúrgico. Y ahí tenemos como un distractivo, ¿no? En el tamaño de las letras. Veamos nuestras respuestas. Veamos las respuestas. Inciso B, 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 B. Muy bien. Pues no.
La respuesta es una anastomosis anal más la formación de una bolsa ileal. O veamos. Recordemos. Está en relación entonces a nuestro manejo de nuestra colitis indeterminada. Lo vamos a revisar. Para nuestro diagnóstico, 15% de los pacientes presentan características clínicas y patológicas, pero de ambas enfermedades. De igual forma, la endoscopía, el enema de Barrio o hasta una biopsia no son capaces de diferenciarlas. Porque es muy sencillo cuando nosotros hacemos una biopsia, hacemos una colonoscopia, tomamos una biopsia y nos dice si existe una inflamación transmural. Así es así, entonces nosotros diagnosticamos una enfermedad de Crohn. Pero si nosotros hacemos esta biopsia y nos dice, no, muestra insuficiente o indeterminada, poco caracterizable, etcétera, la biopsia ya no nos da nuestro diagnóstico. De igual forma, podemos hacer una endoscopía y podemos ver un tejido friable y ver tal vez un poco de pus. No vemos o podemos ver en algunos segmentos el sitio o los signos de empedrado, etcétera. No llega a ser concluyente, ¿no? A eso se refiere. Eso en un 15% de los pacientes. Entonces hablamos de colitis indeterminada. ¿Cuándo operamos? Cuando existe intratabilidad, cuando existe complicaciones de la terapia médica y también cuando existe riesgo de desarrollo de malignidad. Si se dan cuenta, en los tres casos, las indicaciones de cirugía son las mismas. Respecto a la técnica o qué procedimiento vamos a realizar, el mejor procedimiento inicial con preservación de esfínter es la colectomía abdominal total más una ileostomía terminal. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer de inicio. Si recordamos nuestra pregunta, ¿no? Bajo el diagnóstico de una colitis indeterminada en un paciente con intratabilidad médica, aquí ya tenemos nuestro criterio de cirugía, se realiza justamente una colectomía total con ileostomía. Es lo primero que acabamos de decir. Colectomía abdominal total más ileostomía de forma inicial. Entonces, vamos a llevar nuestro intestino grueso a patología. Y el estudio patológico de todo el colon suele tener un diagnóstico más preciso que solamente una biopsia de un pedazo de mucosa. Entonces, aquí lo que vamos a ver son dos opciones. Primero, si el estudio patológico se inclina hacia una colitis ulcerativa, podemos realizar una anastomosis anal y una bolsa ileal. En cambio, si bueno, en este caso nosotros recordamos que la bolsa ileal a nosotros nos permite generar cierto tipo de continencia al paciente, puede ayudar a hacer nuestra restitución de tránsito intestinal. A eso se refiere con colitis ulcerativa. En cambio, cuando es dudoso o estamos frente a una enfermedad de Crohn, tenemos que completar una proctectomía de terminación. ¿Eso qué significa? Si ha quedado recto, tenemos que extirpar el resto del recto. Y no hacemos una restitución. Terminamos confeccionando nuestra ileostomía terminal, porque si formáramos una bolsa ileal, hay mucho riesgo de que la enfermedad de Crohn, que afecta con mucha frecuencia el ileum, produzca una bolsitis, produzca una inflamación de nuestra bolsa ileal. Es por eso que en presencia de una enfermedad de Crohn, nos mantenemos con nuestra ileostomía terminal. Y en nuestro caso, ¿no? En esta pregunta que teníamos, le hacemos la ileostomía y el estudio patológico sugiere colitis ulcerativa. Entonces, si existe o se ha inclinado por una colitis ulcerativa, podemos hacer nuestra bolsa ciliar. En cambio, si aquí dijera enfermedad de Crohn, ahí sí nos quedamos con nuestra ileostomía terminal, ¿no? Esa es la explicación, la justificación de la respuesta de esa pregunta. Si es indeterminado, primero colectomía abdominal total con ileostomía terminal. Y tras la patología, si nos dicen colitis, podemos pensar en hacer una restitución de tránsito con bol ciliar. Y si es dudoso o se inclina por enfermedad de Crohn, si existe recto, terminamos de extirpar el recto y nos quedamos todavía con nuestra ileostomía terminal. La tasa de fallo cuando nosotros confeccionamos una bol ciliar es relativamente alta, ¿no? Estamos hablando de 15 a 20%. Entonces, por eso muchas veces nos quedamos con nuestra ileostomía terminal.
Bueno, eso respecto a lo que nos presenta el texto en relación a estas enfermedades inflamatorias a nivel del intestino grueso. Y vamos a comenzar entonces a modo de terminar con la resolución de nuestro caso clínico y de las 10 preguntas que habíamos postulado. Veamos. La historia clínica de nuestro caso clínico, pues el paciente masculino de 45 años tiene antecedentes de colitis ulcerosa diagnosticada hace 10 años. O sea, este paciente ya estaba diagnosticado de colitis ulcerativa. Presenta o se presenta en urgencias con una exacerbación de dolor abdominal, presenta también diarrea sanguinolenta y últimamente hasta 10 a 12 evacuaciones diarias con sangre. Esto es lo que posteriormente condiciona su anemia, ¿verdad? Y además, fiebre intermitente y pérdida de peso. Al examen físico, el abdomen se encuentra doloroso, la palpación en el cuadrante inferior izquierdo, sin signos de peritonitis. Los ruidos intestinales están aumentados y el paciente también tiene antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, él tiene colitis ulcerosa y su hermano tiene enfermedad de Crohn. Recordamos, en la enfermedad inflamatoria intestinal existe esa relación genética familiar. En sus pruebas diagnósticas, la biopsia nos menciona, ¿no? Existe una infiltración linfocítica densa en la pared, pero no existen granulomas. En otras palabras, existe inflamación crónica. Recordamos, inflamación, en este caso colitis, o también una enfermedad de Crohn, también produce inflamación crónica. Pero recordamos, la tuberculosis también produce inflamación, pero la diferencia es que la tuberculosis produce granulomas y otras enfermedades producen también granulomas. Por ejemplo, una tuberculosis sería un granuloma caseoso, ¿no? Entonces, por eso es importante aquí esta parte, ¿no? No hay granulomas. Ya habíamos mencionado, el paciente que presenta tantas deposiciones con presencia de sangre, pues se encuentra con anemia. El proceso inflamatorio, pues ha condicionado la leucocitosis. Como el paciente no se debe estar alimentando de forma adecuada, tiene hipoproteinemia, o sea, hipoalbuminemia, y nuestra proteína C reactiva como marcador de inflamación también se encuentra elevado. A nuestro estudio de imagen, este es un estudio de endoscopía, no es específico del caso, pero es una imagen que nos permite evidenciar, por ejemplo, una mucosa eritematosa, aquí se puede ver, ¿no? Completamente eritematosa, de un carácter friable. Esto se ve que está muy inflamado y por tanto es muy frágil. Y con presencia de úlceras, aquí por ejemplo vemos, ¿no? Este blanquito sería la presencia de la úlcera. Y esta úlcera o este patrón de imagen se presenta de forma continua desde el recto hasta el colon. O sea, nosotros ya sabemos que el paciente tenía colitis ulcerosa. Esta es una imagen de colitis ulcerosa. Justamente hasta el colon transverso. Perdón. Esta imagen justamente nos permite ver cómo se van formando pseudopólipos por la inflamación crónica. Y cuando se forman o empiezan a formarse estos pólipos, es justamente en esos sitios donde uno tiene que empezar a buscar sitios de displasia. Porque con la formación de los pseudopólipos, recordamos que puede existir displasia y siempre va a existir el riesgo latente de una enfermedad neoplásica de un cáncer. En la tomografía computarizada del abdomen y la pelvis se revela un engrosamiento de la pared intestinal y algunas áreas de estenosis en ilion terminal. Entonces, lo que habíamos visto en la colonoscopía y todo lo que habíamos visto antes era de una colitis ulcerativa, porque se estaba limitando solamente al colon, recto y colon. Pero aquí ya estamos viendo que existe compromiso también del ilion terminal. ¿Eso qué significa? La colitis ulcerativa no afecta al ilion, no afecta al intestino delgado. Y si vemos lesiones en el intestino delgado, ya no nos quedamos solamente con su colitis ulcerosa o su colitis ulcerativa previa. Además, este paciente está presentando datos de una enfermedad de Crohn concomitante en el sentido de que está acompañando a su colitis ulcerativa, ¿no? Y esa es la explicación de nuestro caso clínico. Ahora, ¿cuál es el síntoma más característico de la colitis ulcerosa? El paciente presenta diarrea sanguinolenta.
Respecto al hallazgo endoscópico característico de la colitis ulcerosa, lo que hemos visto en la imagen, ¿no? Una mucosa eritematosa, friable, ulcerada con presencia de pseudopólipos. ¿Cuál de los siguientes hallazgos histológicos es más característico de la enfermedad de Crohn? La formación de granulomas no calcificantes. Recordemos que si son calcificantes, esto más bien nos está hablando de tuberculosis. ¿Cuál es una característica distintiva de la enfermedad de Crohn en comparación con la colitis ulcerosa? Recordamos, ¿no? La colitis ulcerosa se limita a la mucosa submucosa. En cambio, la enfermedad de Crohn tiene una afectación transmural. Pregunta 5. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para una exacerbación de la colitis ulcerosa severa? Pues nosotros recordamos que en su tratamiento está el uso de corticoides intravenosos, ¿no? Corticosteroides intravenosos. ¿Cuál es la complicación más grave de la colitis ulcerosa? Llegar al megacolon tóxico o a la colitis fulminante, ¿no? Pregunta 7. ¿Cuál es el papel de los agentes biológicos en el manejo de la colitis ulcerosa y también en la enfermedad de Crohn? Pues sirve como un tratamiento de rescate en casos refractarios al tratamiento convencional. ¿Qué prueba de laboratorio se utiliza comúnmente para monitorizar la actividad inflamatoria en la enfermedad inflamatoria intestinal? Está con cierta disponibilidad en la mayoría de los laboratorios, en la mayoría de los centros. Hacer un laboratorio de proteína C reactiva nos permite evidenciar la inflamación, ¿no? Es un reflejo de una enfermedad inflamatoria en el organismo. Pregunta 9. ¿Qué característica endoscópica distingue típicamente la enfermedad de Crohn de la colitis ulcerosa? Recordamos, ¿no? En la enfermedad de Crohn vamos a tener la formación de úlceras profundas, lineales y que pueden dar un aspecto de empedrado, ¿no? Se disponen de esa forma. Pregunta 10. ¿Cuál es el objetivo principal del tratamiento de mantenimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal? Si estamos hablando de mantenimiento, es que prevengamos que existan recidivas, recaídas o nuevos episodios de enfermedad activa. Muy bien. Eso en resolución a nuestras preguntas, a nuestro caso clínico. Y aquí tenemos un pequeño resumen para ir terminando esta clase o la clase de esta noche respecto a colitis ulcerosa o colitis ulcerativa, en la cual la podemos definir, ¿no? Como una enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente la mucosa del colon y la mucosa del recto de manera continua. No es a saltos como en nuestra enfermedad de Crohn. Respecto a la localización, pues afecta solamente al colon y al recto, comenzando en el recto, extendiéndose de forma continua hacia el colon proximal. Puede encontrarse en la región rectosigmoidea como una localización más común. La presentación clínica, pues la diarrea sanguinolenta crónica, dolor abdominal, tenesmo, urgencia fecal, y también pueden existir síntomas sistémicos como fatiga, fiebre y pérdida de peso. Las complicaciones, ¿no? Estamos hablando del megacolon tóxico o la colitis fulminante como una complicación aguda y grave. También existe el riesgo aumentado de cáncer colorectal, especialmente después de 8 o 10 años de enfermedad. Y también existen manifestaciones extraintestinales, como toda enfermedad inflamatoria intestinal, pues puede estar asociado a artritis, espondilitis anquilosante, uveitis, colangitis esclerosante primaria, entre varios más. Respecto a la colitis ulcerativa, en el diagnóstico tenemos la colonoscopía que muestra una inflamación continua desde el recto con úlceras superficiales, pérdida del patrón vascular, presencia de pseudopólipos. En la biopsia se confirma la inflamación limitada solamente a la mucosa y submucosa, con presencia de abscesos crípticos. Tenemos también marcadores serológicos, por ejemplo, la presencia de nuestra peanca, que suele ser positivo en un buen porcentaje de pacientes. Para el tratamiento, al igual que en nuestra enfermedad de Crohn, pues podemos utilizar o comenzar con nuestra mesalamina de primera línea para la inducción y mantenimiento de una remisión en casos leves hasta casos moderados. Podemos utilizar corticosteroides para exacerbaciones agudas, inmunomoduladores, ¿no? Aquí volvemos a mencionar nuestra mesalamina, que cuando esta fracasa o cuando esta falla, pues podemos utilizar acetoprima, ¿no? También podemos utilizar medicamentos o tratamiento biológico
como por ejemplo los medicamentos antifactor necrosistema alfa para casos moderados, casos severos o casos refractarios. Y la cirugía, estamos hablando de la colectomía total, que se considera curativa en casos de enfermedad refractaria o complicaciones como el megacolon tóxico. Nos recordamos, si la colitis ulcerativa afecta al colon y al recto, si nosotros realizamos una colectomía total, una proctocolectomía total, y extirpamos tanto el colon como el recto, ya no hay tejido en el cual pueda haber colitis. Y por tanto, en ese sentido, llega a ser curativo. Respecto a la enfermedad de Crohn, pues también es una enfermedad inflamatoria crónica y que puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal. O sea, no se limita solamente al intestino grueso. Puede afectar entonces desde la boca hasta el ano, caracterizado por la inflamación transmural y esta no es continua, más bien es discontinua o presenta lesiones en saltos. Respecto a la localización, es más comúnmente encontrado afectando al ilion terminal y al colon, pero puede involucrar cualquier parte del tracto gastrointestinal. Existirá entonces una afectación segmentaria a saltos o lesiones en salteado, que son como lesiones intercaladas con segmentos sanos o con segmentos normales. Respecto a nuestra presentación clínica, tenemos diarrea crónica, dolor abdominal, pérdida de peso, fiebre y síntomas relacionados con mala absorción, como deficiencia de vitaminas, estetorrea, etc. También manifestaciones perianales como fístulas, abscesos, fisuras. También existen manifestaciones sistémicas que son muy similares a las de la colitis ulcerativa. Estamos hablando de extraintestinales como artritis, uveitis o hasta el eritema nodoso. Respecto a las complicaciones que se presentan en una enfermedad de Crohn, tenemos los datos de obstrucción intestinal, que esto generalmente no se presentaba en la colitis ulcerativa. En la enfermedad de Crohn sí se presenta debido a una inflamación crónica y formación de estenosis. También se forman fístulas y abscesos, muchos temas murales, que eso es común, ¿no? Y tenemos un riesgo aumentado de cáncer intestinal, no tanto como en una colitis ulcerativa, pero sí existe ese riesgo por la inflamación crónica. Y también existe mala absorción, ¿no? En casos de afectación extensa del intestino delgado, afecta la absorción y tenemos pacientes que tienen desnutrición crónica. Nuestra enfermedad de Crohn, respecto al diagnóstico, la endoscopía revela inflamación transmural, también úlceras profundas. Estas suelen presentarse en patrones lineales o dando ese aspecto de empedrado o adoquinado. Y también podemos ver sitios de estenosis y formación de fístulas. En un estudio de biopsias se muestran granulomas no calcificantes en un 25 a 30% de los casos. Y podemos también solicitar estudios de tomografía y resonancia que sirven más que todo para evaluar la extensión de la enfermedad, pero más que todo las complicaciones locales, como fístulas y abscesos. Se pueden realizar también marcadores serológicos, ¿no? Como en el caso de la colitis ulcerativa que pedíamos nuestra PANCA. Aquí más bien el ASCA positivo en un porcentaje de pacientes suele ser indicativo de la enfermedad de Crohn. El tratamiento, de igual forma, nuestra melasamina, menos eficaz en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerativa y se puede utilizar en casos leves o en formas leves. También se asocia el uso de corticosteroides para esas soluciones agudas. Se pueden utilizar también inmunomoduladores. Se puede utilizar también tratamiento biológico. Y la cirugía, como hemos mencionado, en este caso no llega a ser curativa, sino se reserva para los casos con complicaciones como las obstrucciones, las fístulas complejas, los abscesos. Por tanto, al no ser curativa, más bien siempre tenemos riesgo de que exista recurrencia. Muy bien, eso respecto a el capítulo de esta noche o el tema de esta noche. Les había mencionado, ¿no? La parte de patología del intestino grueso es un poquito más larga que la patología de esófago, de estómago y de intestino delgado. Entonces, la siguiente semana vamos a tener una clase más sobre, esta vez, patología de la región rectonal. Estamos hablando de hemorroides y absceso perianal. En ese sentido, quería comunicarles de que por factor propios de mi persona, no voy a tener la disponibilidad de tiempo para realizar
la clase en el horario habitual del día martes. Por tanto, para no perjudicar nuestro avance, voy a modificar por esta vez el día de nuestra clase. ¿Eso qué significa? No vamos a tener nuestra clase el día martes, sí la vamos a tener el día lunes. Entonces, a nivel de lo que vamos a tener la siguiente semana, el día lunes a las 7:30 vamos a tener nuestra última clase de patología del intestino grueso y ya posteriormente vamos a tener nuestra patología de vesícula biliar. Entonces, le estoy comunicando ahora. Eh, de igual forma también voy a comunicarlo en el grupo. Y pues nada, a ver, si tuviésemos preguntas. Lo que pasa de los días lunes es que yo generalmente tengo guardias los días lunes y por esta oportunidad para hacer una guardia de fin de semana me cambiaron mi lunes y es por esa razón que se está modificando el horario, solamente por esta oportunidad, al menos en este mes. Y si no, yo con todo gusto haría las clases los días lunes, pero no dispongo del tiempo para poder hacerlo. En la enfermedad de Crohn, ¿qué qué manifiesta clínicamente en la boca? No es frecuente. Cuando hablábamos de patología de intestino delgado y hablamos de la enfermedad de Crohn, nos decía, ¿no? Se puede presentar en el duodeno, se puede presentar en el esófago, con muy poca incidencia. Pero hay que recordar, ¿en qué consiste la enfermedad de Crohn? La enfermedad de Crohn consiste en un proceso inflamatorio transmural a nivel de la pared intestinal. Si nosotros tuviésemos una enfermedad de Crohn a nivel de la boca, tendríamos todo lo que encontramos de igual forma en el intestino. Y en el intestino, ¿qué es lo que encontramos? Primero, las úlceras aftosas que se van presentando de forma organizada, estrellada, dando ese carácter adoquinado y lesiones en saltos. ¿Eso qué significa? A nivel de la boca podríamos empezar a observar entonces aftas, aftas estrelladas y proceso inflamatorio. Si nosotros hiciéramos entonces una endoscopía digestiva superior, tendríamos que ver qué segmentos desde la cavidad oral hacia la faringe, la orofaringe y el esófago se encontrarán afectados. Es importante ver, ¿no? Tomar biopsia y de igual forma hacer o tratar de delimitar si existirán esas lesiones en saltos, ¿no? Esas lesiones intercaladas. Pero en general, la enfermedad de Crohn hace eso, ¿no? Produce un proceso inflamatorio crónico a nivel de la pared intestinal. A nivel anal sucede prácticamente lo mismo. Vamos a tener inflamación crónica, pero esta inflamación crónica a nivel anal, pues vamos a recordar que tenemos presencia de muchas bacterias, etcétera, que condiciona justamente a que existan abscesos, a que existan formaciones de pus y con la formación de abscesos, estos abscesos van a empezar a decolar, van a buscar su camino al exterior y ya vamos a tener trayectos fistulosos. Trayectos fistulosos, vamos a tener fístulas, abscesos y es todo eso que va a complicar la formación de nuestra forma o nuestra presentación perianal de la enfermedad de Crohn. En la boca tendría que ser parecido, pero repito, afortunadamente no es muy frecuente que se presente a nivel de la boca. ¿En qué consiste el tratamiento más agresivo frente a una pancolitis? Por ejemplo, en la pancolitis estamos hablando de colitis ulcerativa, ¿verdad? En la colitis ulcerativa y de igual forma, si hablamos de una colitis fulminante o un megacolon tóxico, una pancolitis, el tratamiento más agresivo que podemos hacer es extirpar todo el colon, utilizar una colectomía total o una proctocolectomía total. Y es el tratamiento más agresivo que podemos hacer porque estamos extirpando todo el tejido en el cual puede existir la colitis ulcerativa. Muy bien.
En el libro se menciona como estudio, se puede usar el enema de bario en colitis ulcerativa crónica, pero en indicaciones para cirugía en colitis se menciona que el uso de enema de bario y colonoscopia están contraindicados y se debe evitar antidiarreicos. Sí, porque en enema de bario, colonoscopia y antidiarreicos estamos hablando de la colitis fulminante, ¿no? Estamos hablando de que el colon se encuentra en un proceso inflamatorio tan intenso, tan agudo, que el riesgo de perforación es alto. Y por tanto, igual, ¿no? Cuando hablábamos de la enfermedad diverticular en su fase aguda y demás, utilizar la endoscopía, los estudios de contrastados por enema y demás, siempre conllevan a ciertos riesgos de perforación y por tanto son contraindicados de forma relativa. En este caso de una colitis fulminante, que es esa parte del libro en la cual la describe, se debe evitar. Se debe evitar porque existe riesgo de mayor complicación. En cambio, en colitis ulcerativa crónica, estamos hablando de una enfermedad ya crónica, la gravedad como tal no es tan alta como en esa forma más aguda y más severa que sería la colitis fulminante. Es ahí donde existe la diferenciación, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la complicación del uso de enema de bario y la coloscopía en la colitis ulcerativa? Ya lo habíamos mencionado, ¿no? En la colitis fulminante hay mucho riesgo de perforación. O si ya existe la perforación, de que nuestro contraste, nuestro bario, pase a la cavidad peritoneal y nos complique también la situación del paciente. Y en la colonoscopía igual, ¿no? Se nos puede ir en un tejido bastante friable. El mismo sigmoidoscopio o colonoscopio puede terminar perforando la pared. Entonces, por esas razones que se debe evitar. Colgajos de avance endoanal. Mm, es muy complicado cuando hablamos de la enfermedad de Crohn perianal, el manejo, ¿no? Esa imagen, por ejemplo, es una imagen bastante explícita de cómo puede llegar a destrozarse toda esa región perianal por el compromiso inflamatorio. Entonces, el mismo texto menciona, cuando estamos frente a nuestra formación de pólipos o formación de algunas úlceras a ese nivel, es mejor no cortar más, no extirpar la úlcera, no extirpar el pólipo, porque en ese defecto de tejido, por más que nosotros suturemos incluso, no va a sanar porque es un tejido inflamado. Es un tejido inflamado, posiblemente ya un tejido infectado y es un tejido friable. Entonces, es como cuando nosotros hablábamos de nuestras prótesis en el caso de las hernias complicadas, decíamos, no conviene colocar una prótesis en un tejido que ha estado sometido a inflamación y posible infección. ¿Por qué? Va a existir rechazo. Cuando nosotros hablamos de esos colgajos y demás, lo primero que hay que hacer es controlar la enfermedad, controlar la parte inflamatoria y una vez que se controla, recién podemos pensar en procedimientos reconstructivos. Es complicado, el mismo libro lo dice, ¿no? Es desafiante. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado la parte inflamatoria y por otro lado tenemos la parte infecciosa. Y en la parte perianal, en la región perianal, en toda la parte del colon, tenemos bastante presencia de bacterias, bastante presencia de abscesos y colecciones purulentas. Entonces, es necesario primero tratar de controlar esa afectación infecciosa antes de ser agresivos con nuestros inmunomoduladores o inmunosupresores, porque si no, si utilizamos esos medicamentos para bajar la inflamación, ¿va a bajar la inflamación? Sí, pero se va a extender la infección y eso también es grave. Entonces, esa es la complejidad en la cual nosotros nos enfrentamos frente a una forma perianal de la enfermedad de Crohn y en el cual, pues, el realizar ese tipo de colgajos y demás, eh, se podría realizar, sí, pero es complejo, ¿no? Deberíamos estar en un momento en el cual hayamos encontrado un equilibrio entre la afectación inflamatoria, la afectación infectológica, para dar curso a ese tipo de reconstrucciones. ¿Cómo se realiza el tratamiento médico sobre la nutrición parenteral? Bueno, nosotros recordamos que parte del tratamiento
en las formas agresivas, tanto de la enfermedad de Crohn como de la colitis ulcerativa, es el reposo intestinal. ¿Eso qué significa? Ayuno, NPO. Pero el paciente muchas veces ya se encuentra con un déficit nutricional de base por la enfermedad anterior. Entonces, si no puede alimentarse, porque si lo alimentamos vamos a complicar el estado del intestino, ¿qué es lo que podríamos hacer? Tenemos que darle nutrición al paciente por otra vía. Y eso es lo que significa parenteral, al lado del intestino. Vamos a hacer nuestra nutrición por la vía endovenosa. Es necesario que le instalemos un catéter venoso central para iniciar la nutrición parenteral, que es prácticamente ofertarle al paciente aminoácidos, azúcares, lípidos y oligoelementos, o sea, todo lo que nosotros obtenemos de la dieta, ofertárselo directamente a la circulación venosa. Y en eso consiste la nutrición parenteral, para tratar de evitar que el ayuno o la afectación intestinal comprometa más el estado nutricional del paciente y lo condicione a inmunosupresión, lo condicione a una pérdida de peso importante o a hipoproteinemia, que entonces recordamos, para hacer cualquier tipo de cirugía, la cicatrización depende mucho de nuestro estado nutricional, depende mucho de nuestra concentración de proteínas, de albúmina en la sangre. Y justamente la nutrición parenteral lo que intenta hacer es mejorar el estado nutricional del paciente en un paciente que no puede recibir dieta por vía oral. O incluso si un paciente ya puede recibir dieta por vía oral, de igual forma sirve como un coadyuvante, ayuda a mejorar el estado nutricional del paciente. Muy bien, si no tenemos más preguntas, podemos dar por finalizada la clase de esta noche. Les repito, el día lunes vamos a tener nuestra última clase de patología de intestino grueso con la última parte que vendría a ser el, lo que vendría a ser la parte de hemorroides y absceso perianal. Y ya posteriormente vamos a ver patología de vesícula biliar. Que tengan muy buenas noches. Me adelanto un poco a felicitarlos con un fraterno abrazo y deseándoles todo lo mejor en su carrera profesional como médicos, ya que el día de mañana vamos a celebrar el Día del Médico a nivel nacional. Y pues exhortándolos, motivándolos a que sigan estudiando, sigan preparándose. Les repito, la carrera que hemos elegido en el sentido de que yo siento que estamos aquí porque nos gusta, no hay otra explicación, nos apasiona, nos encanta, amamos esta carrera, amamos este estilo de vida y queremos continuar ejerciendo todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que estamos practicando, todo lo que nos estamos cultivando, no es para nosotros, es para los demás, es para la población y eso hace que nuestra profesión sea una de las más nobles que existe. En ese sentido, pues exhortarles a que sigan fortaleciéndose, sigan cultivándose, sigan estudiando, sigan preparándose, tengan siempre sus objetivos altos porque el esfuerzo y la dedicación va a lograr que ustedes los alcancen. Si tienen objetivos bajos, los van a alcanzar, pero se van a quedar bajos. Si tienen objetivos altos, los van a alcanzar también y van a tener entonces también un alcance alto, que al final no es para beneficio netamente de nosotros o de ustedes, es para beneficio de otras personas, para el beneficio de nuestra sociedad, prácticamente beneficio de la humanidad, todos como seres humanos, como comunidad, de forma general. Entonces, que tengan un feliz día del médico el día de mañana. No se emocionen mucho con las celebraciones, todo con medida. Aprovechen el tiempo para seguir estudiando. Cada vez nos acercamos más a la publicación de nuestro examen, que eso es a fin de año, y también cada vez nos quedamos con menos tiempo para nuestra evaluación al próximo año, en el mes de febrero generalmente, que es el día del examen. Así que vayan aprovechando el tiempo y nada, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el día lunes.